La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. La madrugada de hoy anticipa lo que va a ser una semana muy intensa. Solo en las últimas horas, en Estados Unidos, han vuelto a intentar matar a Donald Trump. CNN's breaking news continues this hour. The FBI is investigating an apparent assassination attempt on Donald Trump. Un segundo intento en apenas 2 meses que vuelve a sacudir la campaña electoral en Estados Unidos. En esta ocasión Trump ha salido ileso y el sospechoso ha sido detenido en apenas unos minutos. El equipo del candidato republicano ya ha publicado mensajes de resistencia y tanto Biden como Kamala Harris han condenado la violencia. Enseguida vamos hasta Estados Unidos para ampliar esta información. El otro gran asunto del exterior está en la crisis diplomática con Venezuela. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha dicho que es una dictadura. No nos engañemos con la naturaleza de las cosas. Venezuela ha convocado unas elecciones, pero no era una democracia antes y lo es mucho menos después. Esto fue en Telecinco. El ministro de Exteriores venezolano, Iván Gil, le ha contestado que es el vocero del mal. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. El ministro venezolano ha escrito en redes que Borrell se retirará de la política con las manos manchadas de sangre y que ha convertido la Unión Europea en una institución decrépita, colonialista y guerrerista. El régimen chavista acusa a los servicios secretos de España y Estados Unidos de orquestar un plan para matar a Maduro. Ambos países lo niegan y hay 2 españoles detenidos acusados allí de pertenecer al CNI. Son 2 hombres de Bilbao que, según sus familiares, viajaban por turismo. El Ministerio de Exteriores está en contacto con las familias. Y en Marruecos, la policía logró anoche impedir el segundo intento de cientos de personas de saltar la valla de Ceuta en un solo día. Centenares de personas se abalanzaron en grupos sobre la valla, animados por una campaña viral en redes sociales contra la que Marruecos ha activado un dispositivo sin precedentes de sus cuerpos de seguridad. Lo intentaron por la mañana y volvieron a hacerlo anoche sin éxito. El paso fronterizo del Tarajal se tuvo que cerrar varias veces. Fuentes del Ministerio del Interior destacan el trabajo de la policía de Marruecos en la frontera y aseguran que la colaboración está siendo muy buena. Anoche llegó incluso a romperse la valla marroquí y hay varios detenidos por enfrentamientos con la policía en el lado de Marruecos. Radio Ceuta, Miguel Ángel Mendoza, buenos días. Buenos días, pues la presión fue constante cuando los migrantes se acercaban hasta la valla fronteriza. La colaboración entre las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes fue total y provocaron que no entrara nadie. Impermeable podría calificarse ante cualquier intento, ya fuera por mar, por la montaña o buscando cualquier resquicio por parte de jóvenes marroquíes y saharianos animados ante la campaña en redes sociales para acceder a Ceuta. El último incidente tenía lugar anoche, como decías, cuando se intentaba acceder por el monte a un polígono industrial en zona ya española con rotura de la valla marroquí, pero sin entrar en suelo nacional. La policía marroquí practicaba detenciones sin especificar cuántas. La frontera estuvo cerrada en varias ocasiones de manera intermitente. Estos van a ser los grandes asuntos de una semana que el Gobierno afronta con la intención de revertir los efectos de la derrota parlamentaria por la propuesta del PP para reconocer a Edmundo González. Quiere el Gobierno recuperar la iniciativa en el Congreso y hoy Pedro Sánchez reúne a todo su grupo parlamentario. El objetivo es trasladar la imagen de que el Gobierno sigue funcionando a pesar de los equilibrios para lograr mayorías. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Las relaciones con Venezuela y la política migratoria seguirán estando esta semana en el debate político, pero el Ejecutivo quiere redirigir el foco, aprobando, por ejemplo, el próximo martes ese paquete de regeneración democrática que Sánchez prometió tras sus 5 días de reflexión. Fuentes del Ejecutivo confirman que esas medidas de calidad democrática se están ultimando, dan por hecho que será un plan ambicioso que irá más allá de la transposición de la Directiva de Medios comprometida con Bruselas, pero está por ver hasta qué punto se incorporan algunas de las peticiones que hicieron los socios, que son quienes, una vez más, tienen que dar su respaldo en el Congreso. Los de Díaz, por ejemplo, piden aprovechar para revisar la ley Mordaza y otros grupos como Esquerra, Bildu o el PNV también reclaman medidas para combatir el lawfare o reformar la ley de secretos oficiales. Los socialistas, que van a entrar de lleno también a la negociación de los presupuestos, esperan cerrar esta semana el acuerdo político con PP y Junts para acelerar la aprobación y la tramitación parlamentaria de la ley para los enfermos de ELA. En el Partido Popular, Feijóo se reunirá el martes con Edmundo González y sus varones se preparan para las reuniones con Pedro Sánchez. La dirección está convencida de que acudirán cumpliendo lo pactado. Empieza una nueva semana, es lunes, es 16 de septiembre. Hoy por hoy noticias.
Ser Podcast. Vamos ahora al detalle de todo lo que les hemos adelantado en portada, empezando por esa última hora. En Estados Unidos, el FBI investiga otro intento de asesinato contra Trump que se ha saldado sin daños y con un detenido que llevaba un rifle AK-47. Sobre su identidad, ni el sheriff ni el FBI han dado datos aún, pero todos los medios hablan de un hombre de 58 años, pro-ucraniano y crítico con el acercamiento de Trump a Putin. El tirador estaba escondido en las inmediaciones del campo de golf en Florida, donde se encontraba Trump. No se ha cumplido ni una semana del debate de Kamala Harris, que dejó tocado a Trump, y este segundo intento de asesinato vuelve a sacudir una campaña ya muy agitada. Trump ha enviado esta noche mensajes de resistencia y tanto Biden como Harris se han solidarizado. Corresponsal Sara Canals, buenos días. Buenos días. Sí, solidaridad unánime empezando por la Casa Blanca. El presidente Joe Biden ha asegurado sentirse aliviado de que Trump esté a salvo y ha ordenado a su gabinete aportar el apoyo que haga falta al servicio secreto, mientras que Kamala Harris ha insistido en que no hay lugar para la violencia y ha dicho estar perturbada por estos hechos. En general vemos muchas condenas en esta línea contra la violencia política en el campo demócrata y en cambio entre los republicanos se pone el acento en la fortaleza y la resiliencia. El propio Donald Trump, después de anunciar que estaba sano y salvo, ha asegurado que no se va a rendir, que tras otro intento de asesinato sigue más determinado que nunca y ha dado gracias a Dios a sus simpatizantes, con quienes ha dicho que juntos harán América grande otra vez. ¿Y cómo afecta esto a la campaña? Bueno, pues a solo 52 días de las elecciones esto le añade más intensidad a un clima ya de por sí bastante incendiario. Esto ocurre días después de un debate presidencial donde Trump lanzó muchos ataques y mentiras, en concreto contra los migrantes haitianos que viven en la localidad de Springfield, Ohio. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets. De quien dice que se comen los perros y los gatos de los vecinos. Comentario que se hizo viral y que ha ido alimentando él mismo. Este fin de semana defendió una deportación masiva de migrantes, empezando precisamente por Springfield. Declaraciones que han resultado en varias amenazas de bomba en esa localidad. Y luego, en segundo lugar, veremos cómo se traduce todo esto en las encuestas. Si Donald Trump será visto de nuevo como un mártir o si de lo contrario no le acaba beneficiando en los sondeos. Volvemos después contigo, Sara. Gracias. A vosotros. Y la crisis migratoria va a seguir esta semana entre los principales asuntos del debate político. Además de la tensión en la frontera con Ceuta, ayer el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, dijo que no entendía por qué el gobierno estudia llevar al Constitucional su protocolo para acoger a los menores que llegan al archipiélago. Canarias cree que dejándolos en manos de la Policía Nacional no están desamparados y acusa al gobierno de no haber hecho nada en meses. Ser Las Palmas, Agustín Padrón, buenos días. Buenos días. Fernando Clavijo se mostraba sorprendido y sobre todo decepcionado por lo que considera que es un ataque del gobierno de España hacia Canarias. Entiende que el protocolo solo regula un método de acogida y no tiene cabida su discusión, a pesar de obligar a llevar a los menores a comisaría. Y después de tantos meses sin noticias y respuestas del gobierno de España, que ahora de repente se reúnan 4 ministros, planteen llevar al Constitucional para atacar a Canarias, de verdad no alcanzo a entender. Cuando llevamos tantos meses pidiendo ayuda y no se nos ha brindado. Mientras continúan las llegadas, en la tarde de ayer una embarcación de la Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo llevaba a la Restinga, en el Hierro, un cayuco con 55 personas, una de ellas un menor. Según los propios migrantes son de Mali y habían salido del norte de Mauritania 3 días antes. En Alemania, mientras tanto, hoy comienza el despliegue de controles fronterizos que ha puesto en marcha el gobierno de Scholz para combatir la inmigración irregular ante la presión de la ultraderecha. Sigue adelante a pesar de las fuertes críticas de los países vecinos y en medio de importantes acusaciones de vulnerar las normas de libre circulación en el espacio Schengen. Corresponsal Carmen Viñas. Alemania promete que los controles aleatorios que hoy se ponen en marcha en todas sus fronteras se llevarán a cabo en estrecha coordinación con sus países vecinos. Algunos, como Polonia y Austria, consideran la medida inaceptable, así que para calmar los ánimos, el canciller Olaf Scholz lleva días hablando por teléfono con los jefes de gobierno de los países afectados, también con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Por supuesto que cumpliremos la legislación europea, pero hemos reforzado los controles fronterizos porque es necesario. Alemania no tiene un problema con la inmigración, la necesitamos, lo digo conscientemente y se lo digo también a aquellos que no quieren oírlo, asegura Scholz. Pero según el canciller, hay Estados miembros que incumplen sus obligaciones en política migratoria común, por lo que Alemania debe endurecer su régimen fronterizo. Los nuevos controles se aplicarán durante 6 meses.
Y en Bruselas comienza una semana decisiva para el nuevo gobierno de la Comisión Europea. Porque está previsto que la presidenta Ursula von der Leyen dé a conocer a su nuevo equipo de comisarios, pero está siendo complicado. Ya ha tenido que retrasar el anuncio una semana y ahora el problema está en el cambio de candidata de Eslovenia, que bloquea el Parlamento del país. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo. Sí, está previsto que la presidenta se reúna este martes con los grupos parlamentarios en Estrasburgo. La idea inicial y la voluntad de su equipo sigue siendo presentar ya esta semana su propuesta de comisión, pero el retraso de Eslovenia amenaza ahora con dilatar todavía más el calendario. Eslovenia cambió a su candidato en el último momento para proponer a una mujer, en consonancia con lo que le estaba pidiendo von der Leyen, pero el nombramiento oficial requiere todavía de la aprobación previa del Parlamento de ese país y las dudas de la oposición están demorando ese trámite parlamentario y por ende el calendario en Bruselas. Sabemos que en ese colegio de comisarios España aspira a un puesto de máxima relevancia de Teresa Rivera. Fuentes de su entorno explican que su apuesta sigue siendo una cartera transversal acorde con los temas con los que ya trabaja y ha destacado en los últimos años en Bruselas. En las quinielas suena con fuerza el nombre de Rafael De Fito, el candidato italiano, que podría ocupar una vicepresidencia ejecutiva con responsabilidades económicas, puesto que reforzaría a Italia en la próxima comisión. Un escenario que socialistas y liberales rechazan. No quieren al candidato de Giorgia Meloni en una vicepresidencia ejecutiva. Y un nuevo avance médico con inteligencia artificial. Científicos de la Universidad de Toronto en Canadá han logrado reducir un 25% el número de muertes en urgencias gracias a una tecnología robótica que utiliza inteligencia artificial. Javier Gregory. Este nuevo sistema robótico de alerta médica basado en el poder de la inteligencia artificial ha logrado reducir ya un 25% el número de muertes súbitas en las salas de urgencia de un hospital de Toronto, el St. Michael, porque es capaz de detectar antes que los médicos a los pacientes hospitalizados que sufren un alto riesgo de mortalidad, como explica el doctor Amol Verma, que ha dirigido este ensayo clínico pionero. Precisamente el deterioro rápido de los pacientes hospitalizados es la principal causa de muerte en las UCIs de los hospitales. De ahí la importancia de este nuevo avance en inteligencia artificial. Ha sido probado por un equipo de la Universidad de Toronto en 13.000 pacientes durante 19 meses. Tiempo para recorrer alguna de las emisoras de la cadena SER y buscar en ellas algunas noticias del ámbito local. En Murcia, Juanjo Asensio, buenos días. Hola, buenos días. Y en Radio Valladolid, Mario Alejandre, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Mario, el Ayuntamiento de Segovia insiste en pedir prudencia y respeto a todos aquellos, que son muchos, que se hacen fotos subidos a los arcos del acueducto romano. Sí, son demasiados. Lo ha hecho tras la última sanción que han tenido que tramitar por este tipo de comportamiento. La persona en cuestión fue detectada por las cámaras de vigilancia que protegen este monumento. Inmediatamente fue hasta allí una patrulla de la Policía Municipal que comunicó al infractor la falta que estaba cometiendo y le hizo llegar la denuncia correspondiente. Con estas son ya 4 las intervenciones que por hechos similares se han registrado en la ciudad segoviana en las últimas semanas. En su mayoría suelen ser turistas que quieren inmortalizar su visita con una imagen que puede que luzca muy bien en las redes, pero que además del daño al patrimonio acarrea una multa que puede llegar a 3.000 euros. Nacen las primeras crías de tortuga boba en el nido que desde hace 2 meses se está vigilando y se está custodiando en una playa de la Manga del Mar Menor. Sí, a principios de verano os contábamos a esta misma hora que un vecino de la Manga alertaba de que una tortuga boba estaba poniendo huevos en una playa de la zona y desde entonces la nidada ha estado custodiada permanentemente día y noche por agentes medioambientales, protección civil, por voluntarios, quienes este fin de semana veían cómo nacían unos 50 ejemplares de esta especie. El nido contaba con casi un centenar de huevos. Las crías han sido trasladadas al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre, donde está previsto que permanezcan un año antes de proceder a soltarlas al mar. Desde 2019 se han registrado un total de 178 nacimientos de este tipo de tortuga en la región de Murcia, de las que 118 ya han vuelto a su medio natural. La verdad es que da gusto ver así el ciclo de la vida. La verdad que sí. Atención a la curiosa estrategia de la Diputación de Burgos para presentar los vinos de la provincia, porque Mario ha elegido a 2 países en los que el consumo y la venta de alcohol
o está prohibida o sufre muchas restricciones. Sí, es llamativo, cuando menos. ¿No? Es el caso de Indonesia y sobre todo de Somalia. La marca de garantía Burgos Alimenta ha reunido hace unos días a 43 productores del sector agroalimentario, sobre todo eran bodegas, y lo ha hecho con representantes de Filipinas, pero también de estos otros dos países. En Indonesia hay muchas prohibiciones, de hecho es una de las naciones del planeta con una tasa de consumo de alcohol más baja, pero es que en Somalia directamente, al hecho de ser un país de religión musulmana, pues esto hace, claro, inviable que se puedan vender allí bebidas como el vino. Bueno, pese a todo, la institución provincial cree que hay un importante mercado potencial por allí, pero también creen que hay posibilidad de conseguir mano de obra en estos lugares. A lo mejor va más por ahí, mano de obra que pueda participar en el proceso de recolección y de elaboración del vino, pero también en otros sectores productivos en la provincia. Ahora empezamos a entender. Este fin de semana ya han empezado a sacar el barco fenicio hundido frente a la costa de Mazarrón, Juanjo. Sí, se trata de una operación de cirugía arqueológica subacuática que se espera que en 2 meses esté completada. Es una acción que está pendiente de ella pues toda la comunidad científica debido a la importancia de este pecio que se hundió hace 2.600 años frente a las costas de la región de Murcia. Por tanto, se trata de una acción difícil, según nos contaba su investigador principal, el profesor de la Universidad de Valencia, Carlos de Juan. Sabemos de la complejidad, tenemos experiencia en esta complejidad, todo el equipo humano que está participando en el proyecto, y bueno, según nos vayan llegando los problemas, pues los vamos a ir resolviendo. 2.600 años bajo el agua, Ángels. Pues no está mal. Mario, Juanjo, gracias. Un abrazo, chao. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día y la semana. Pepa Blanes nos trae una novela. Recién terminados sus estudios de periodismo, la escritora y redactora Alba Muñoz recibió un regalo de su madre. Le pagó una expedición universitaria a Bosnia, donde un grupo de recién licenciados en Ciencias de la Información viajaban en furgoneta en busca de historias. Aquel viaje se ha traducido ahora en un libro, Polilla, editado por Alfaguara, una novela donde el estilo de la crónica periodística se eleva por encima del de una historia de amor, desamor, precariedad y guerra. Yo pensaba que el libro iba a ser solamente sobre esto. Pero cuando empecé a recordar un poco, porque sí que lo que quería, tengo muchos cuadernos de aquellos viajes, ¿no? Y lo que sí que quería era reflejar cómo pensaba yo cuando tenía 21 años. La joven escritora conoció a Darko, se enamoró de él y además le presentó a varias mujeres que habían sido víctimas de explotación sexual. Aquella experiencia hizo que su investigación no fuera solo un reportaje, sino este libro donde la autora expone también cómo cambió su vida, su forma de mirar a las relaciones, al sexo y a la vida en general. Que en un país del tamaño de Murcia, para que os hagáis una idea, había una muchísima presencia militar, miles y miles de militares, ¿no? Lo autobiográfico y lo periodístico se juntan en este retrato de la guerra de Bosnia y sus efectos, esos a los que dejamos en la vieja Europa de atender. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.